Jenny, cuéntame acerca de los seguros de vida. A veces te preguntan por qué necesitan para su proceso migratorio. Sí, a veces tenemos personas como tú que nos recomiendan porque es usualmente una parte de lo que se puede usar como prueba de la validez del matrimonio, ¿no? Exacto. Entonces, en ese caso es bien interesante porque a veces la persona piensa que los dos tienen que asegurarse. O sea, que cada uno tiene que comprar una póliza, que les cuesta más, pero en realidad, o la persona que tiene el Tax ID o el ITIN puede comprar el seguro de vida y le puede dejar a su esposo o esposa que tiene el social de beneficiarios. Y eso cuenta más que suficiente para una prueba. Ahora, si es que, por ejemplo, tú les aconsejas, tú les dices, no, entonces tiene que ser como en pareja porque necesitamos un poquito más de evidencia, pueden ser una póliza en pareja, los pagos mensuales son bien cómodos, es basado en el presupuesto de la persona y la mayoría de las veces no necesitan hacerse un examen médico. Entonces, una cosa menos que hacer, porque ya sé que la lista es larga, Ujú. entonces una cosa menos que se tiene que hacer. Se les facilita. La aplicación se hace en línea, lo hacemos por Zoom, compartimos la pantalla con la persona y no se demora más de unos 15 minutos. Cuéntame algo, siempre he tenido curiosidad. ¿Hay personas que no son asegurables o siempre son asegurables, pero las pólizas son altas o las... Buena pregunta. Ok, entonces te cuento mi historia que es muy corta, pero muy buena. A la edad de los 20 yo empecé con la empresa financiera con la cual tengo mi franquicia ahora. Empecé mi carrera a los 20 años de edad. Mis mentores en ese tiempo me dijeron, tienes que comprar un seguro de vida y tienes que abrir una cuenta de jubilación, porque ¿cómo vas a estar vendiendo tu producto sin no Si no tenerlos? tienes... Yo de mala gana, Jenny, yo dije, pero es que yo no necesito un seguro si estoy joven. Ah, Sí, claro, 20 dijeron, años. no, tienes que comprar uno. Bueno, dije, está bien. De mala gana compré el seguro de vida. A la edad de los 34 le tuve a mi hija. A la edad de los 36 me diagnosticaron con cáncer. Gracias a Dios que compré mi póliza. Entonces, cuando uno compra las cosas cuando no las necesita, estás en una situación perfecta, porque ahora, aunque esté muy bien con mi salud, y ya eso pasó en el 2016, de todas maneras, si yo quisiera comprar un seguro de vida ahora, después de esa condición, es casi imposible que ninguna compañía me Te puede asegure. asegurar. ¿Sí Oh, ves? mira, Entonces por eso es que uno a veces tiene que escuchar a la gente que le está dando los consejos, que tiene información y que es sabia sobre ese tema. claro que sí. Eso.